Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, doquiera que nos estén viendo, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify. Les doy la más cordial bienvenida. No soy Luisa, soy Enrique Saavedra y me da muchísimo gusto estar aquí una vez más en un nuevo capítulo de la cuarta temporada de La ACPTera. Y para entrar en materia, yo quiero decir que, como dice Luisa, quienes son más jóvenes tal vez no lo recuerdan, pero cuando había cosas muy padres en la Ciudad de México, estaba el Festival de la Ciudad de México. Y ahí se podía ver una cantidad de cine, de teatro, de propuestas geniales, de propuestas artísticas y escénicas geniales. En el marco de uno de esos festivales, que fue en 2009, se estrenó Mujeres soñaron caballos, lo cual vino a partirle, como dijeron que no hay censura, vino a partirle la madre a muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento en el teatro, ¿no? La irrupción total de Daniel Veronese en escenarios mexicanos, a quien ya conocíamos por un par de propuestas que había traído con su compañía, pero la irrupción total, el hecho de convocar a una compañía como Teatro Línea de Sombra y la producción de Arturo Barba para que él pudiera estar en México dirigiendo una de sus obras, causó cosas en ese momento que fueron importantes. De la mano de Línea de Sombra y de Arturo Barba, pues se pudo hacer un elenco bastante interesante. Y hubo por ahí 2 temporadas, ¿no? Esta que estoy diciendo del Festival de la Ciudad de México, en el Teatro El Galeón, en donde a todos los que tuvimos la oportunidad de verla nos dejó bastante mal la puesta en escena, dirigida por el propio Veronese, en un tiempo récord, tengo entendido, y más adelante se retomó en el Foro Shakespeare. Bueno, pues hacia 2012. Todo esto es para decir que varios años después, Mujeres Soñaron Caballos regresa, está en la cartelera, está con un nuevo concepto escénico del que ahora, por supuesto, nos van a platicar nuestros espléndidos invitados, y para mí es un gusto recibir a Gina Granados, compañera de la ACPT, sí, actriz, RP, vendedora de café, claro, de gorditas. Canto los jueves en la pozolería de enfrente, al 2x1, por cantante, bailarina, todo un estuche de monerías, y me da mucho gusto que esté aquí a mi lado. Gracias. Representando no solamente a Mujeres Soñaron Caballos, sino a la ACPT. Abraham Jurado, que codirige Mujeres Soñaron Caballos, y mi querido Juan Ríos. Hola, les doy la más cordial bienvenida y bueno, está aquí un caballo, entonces eso no puede ser más que una inspiración para que empecemos a platicar. No, ¿cómo viene este proyecto? ¿Qué es lo que motiva que varios años después, luego de que se presenta en un contexto pues muy peculiar, muy distinto a los procesos que entonces tenía el teatro mexicano, qué es lo que hace que retomen esta idea y volver con Mujeres Soñaron Caballos? Fíjate que este montaje creo que tiene un eco muy contundente en aquel proceso de Daniel Veronese, porque Víctor Lorns, que es nuestro productor y quien está encargado de levantar este proyecto y de convocarnos y de generar las condiciones para este proyecto se lleve a cabo, vio ese montaje y le conmovió muchísimo y lo marcó al punto de que él dijo, algún día tengo que montar esta obra. Y ahora, muchos años después, está levantando su propia producción de Mujeres Soñaron Caballos y le hace la invitación a Mariana García Franco y a mí para dirigir. Que Mariana García Franco fue asistente de dirección de Daniel Veronese y después se fue a trabajar a Buenos Aires con Daniel mucho tiempo. Entonces, hay una relación y hay un vínculo directo con aquel montaje definitivamente, pero así es que nace este proyecto que ahora pues tratamos de dialogar con la dramaturgia de Daniel Veronese ahora en este 2026. Sí. De una vez lo pregunto, ¿cómo fue entrar en ese universo para ti
Mariana teniéndolo, quiero pensar, tan asumido, tan suyo, ¿cómo fue para ti compartir ese proceso? Para mí, el trabajo que tuve, como que yo separaría dos procesos. El trabajo con el elenco y con los actores y actrices y el trabajo que tuve con Mariana. Porque Mariana, una de las primeras cosas que me dijo fue, yo tengo tan presente, porque tiene claras las notas que Daniel daba, tiene su libreto con todas las indicaciones de dirección. Me dijo, pero no quiero hacer eso. Quiero alejarme y quiero una voz distinta en este proceso. Y quiero que tú des desde tu punto de vista y desde la teatralidad que tú manejas, porque Mariana y yo trabajamos teatralidades bien distintas. Eh, Mariana pues ha estado, tiene una trayectoria muy interesante, pero a partir como de otro tipo de teatralidad, que no es tanto Claro. de texto, que no es tanto el realismo. Y, y entonces, como que ese camino que me planteo de, bueno, vamos a proponer desde otro lugar y, y trabaja con los actores, ¿no? Fue como uno de los procesos que para mí ha sido muy rico. Y llegar con los actores, que es un proceso y es una obra que requiere como de un abismo. O sea, de pronto todos, y me incluyo, nos enfrentamos a un abismo de no saber por dónde tomar la obra y solamente a partir del ensayo y a partir de lo que sucedía en escena es que íbamos teniendo claridades. Como que es una obra muy compleja y dado que Daniel es actor, director y dramaturgo, creo que tiene ese origen de que sabe que solamente se verifica en la escena con los actores y con actores tan potentes como los que tenemos y tenemos el lujo de tener en este elenco. Yo no sé si ustedes la vieron, pero seguramente sabían de ella. ¿Cómo Sí, es como actores entrar en un proceso de una obra que trae un referente, que trae una carga por ahí? sí. Yo vi el montaje del Foro Shakespeare, o sea, eso fue en el 2012. Justo, eh, digo, conozco a Arturo desde que ambos estábamos en formación Arturo Barba. Me tocó verla con Arturo Ríos, Rosa María Bianchi, estaba Sofía Alexander, que estuvo de madrina, por cierto, con nosotros en la función de nuestro estreno a prensa. Y un poco la tengo bastante difusa, ¿eh? O sea, recuerdo el impacto de ver algo como tan crudo, tan como transgresor en ese momento. Y me pasa también lo de querer separar y querer hacer nuestra propia versión y generar pues a mi propio Iván y nuestro propio universo en relación a lo que hubiera sido en el pasado aquella configuración que sí era impactante en ese sentido, te dejaba como en un sabor como de ver algo hasta inacabado de pronto, se sentía como esa crudeza, pues, y era muy impactante. Me parece que el proceso, como bien dice Abraham, acá pues también nos resultó incluso como accidentado, como en ese sentido, como valorar pues esa iniciativa de nuestro productor y actor, compañero actor Víctor Lawrence, porque fíjate cómo se traen tantos textos a México de origen inglés, de Sí. obras francesas, incluso teatro argentino comercial. Es raro que alguien repare en un texto como de esta contundencia y de esta complejidad. También sigue siendo para nosotros como una especie de pregunta todavía que no estamos respondiendo, ¿sabes? En el proceso actoral y tiene que ver con el hecho de, pues solo lo vamos a vivir a través de la escena, más allá de lo que preconcibas y desde yo le voy a otorgar tal cosa a mi personaje, o va a ser así físicamente, o va a tener tal acento. Todo aquello que podemos preconcebir de pronto se queda totalmente borrado porque la escena tiene otras exigencias. Entonces ese arrebato y esa inmediatez, yo creo que es un poco, por lo menos lo que para mí en el proceso valoro mucho.
seguir encontrando retos, seguir viéndome frente a este vértigo que representa la escena misma y un poco a veces hasta sin la certidumbre de hacia dónde va, ¿sabes? Pero sí con la confianza total de que vamos juntos como equipo. Entonces, pues ha sido por un lado un reto, pero no ha significado tampoco hacer ninguna réplica, ninguna copia de nada, Claro. sino Sí, no. hacer nuestra propia versión. Sí, a mí es la segunda vez que me sucede, porque, o sea, mi caso con esta obra es muy curiosa porque, bueno, me ha pasado que he estado en 2 obras que tienen antecedentes, ¿no? Oler la sangre, Claro. y volví con Oler la sangre el año pasado, y ahí Víctor me conoció, y desde ahí Víctor me había dicho que quería trabajar conmigo. Wow. Entonces ahí como que Víctor me echó el ojo y me dijo, es que tú vas para Lucera. Y yo me gradué de la carrera de actuación en 2018 con un monólogo de Lucera. Entonces para mí como retomar... Eso lo puso en el estreno y me pareció Sí, fabuloso. para mí fue un ciclo y obviamente pues a mí me lo montaron distinto en la carrera y cuando yo lo leí fue distinto y me acuerdo que en una clase vimos una versión argentina que estaba por ahí en YouTube, ni completa, pero como que vimos cachitos y todos dijimos, ¿qué es esta cosa? Entonces cuando a mí Víctor me vuelve a escribir por octubre, noviembre de que Gina ya tengo los derechos y se va a hacer Caballos y yo... le dije, hacerle la chica taca taca, ¿no? Entonces así me encantó. Y yo, spoilers, taca taca, guárdelo en su corazón y vaya a verla. Entonces para mí Sí. fue como muy sorprendente. Y porque, a ver, las lecturas que uno tiene de las obras, obviamente, y en el descubrimiento escénico y en el juego con los compañeros y con nuestros directores, pues se van cambiando ensayo tras ensayo y también función tras función. Entonces una obra nunca deja de amarrar hasta que tenemos ya la mirada del público. Y estas 4 funciones que hemos tenido han sido tan distintas todas entre sí. Pero, o sea, de verdad yo digo como que, ¿qué versión haremos hoy? Descúbralo, venga la teatrería. Entonces me encanta. Pero a mí no me preocupaba como tener ese back, ¿no? Porque yo digo, ay, pues cuántas veces no se ha montado un Shakespeare o no sé, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que creo que tener una versión nueva y usamos diferentes actores, tenemos diferentes voces, todos tenemos diferentes formaciones, así como nuestros directores también. Entonces, creo que es rico de jugar algo así. Y aparte, el texto parece que fue escrito ayer también. Entonces, no importa que fuera en 2012, que se presentó en 2009, que 2012, o sea, hoy en 2026, ¿qué nos comunica? Eso es lo que es interesante de encontrar. No ha perdido vigencia Nada. en ese sentido. Creo que la violencia que retrata o esta cosa de una nueva violencia en el aire, realmente una a lo mejor no está nueva, pero sí tiene muchas caras y viene desde muy diferentes formas. A veces se manifiesta en lo físico, a veces solo en la palabra, a veces en los silencios o en las miradas, pero está presente. Todo lo que han dicho da para que sigamos hablando 2 horas. Retomo algo que dijo Juan y que me pareció muy interesante que lo diga él, porque eres director también. Esto de encontrarte con un texto argentino, ergo con un texto latinoamericano, no es tan frecuente en el teatro mexicano. Tú has dirigido traducciones. Tú has dirigido teatro británico. Adaptaciones. Bueno, recuerdo Solo quiero hacerte feliz, Por que es uno de los ejemplo, mejores Norman Conquest. niveles de teatro británico que podemos tener La en verdad, cuanto a ese tipo de comedia. quedó Eh, increíble además nuestro montaje. Tienes no 3 es por años con nada. Afterglow, que es Sí, teatro norteamericano, totalmente, sí. indie, que tira a un público muy específico y lo sabemos, y que ya hablábamos también de esas diferencias de público Ujú. en cuanto llegan los actores, pero a lo que voy es, has dirigido muchas traducciones, has hecho adaptaciones, Sí. y justo el tener en escena una obra latinoamericana que precisamente nos hable del contexto latinoamericano que evidentemente regalo. México está inmiscuido. ¿Cómo lo asumen precisamente? También Gina decía, es que hacemos Shakespeare y no estamos pensando, bueno, ahora cómo va a ser el maestro Tavira, cómo va a ser Lear, porque ya lo hizo. No, como que sabemos que va a ser el Lear del maestro Tavira. ¿Cómo va a dirigir Angélica? Pues lo va a dirigir como ella lo dirija. Sí, pues es su versión de Pero quizás sí pensábamos, bueno, ¿cómo va a suceder Mujeres soñaron caballos? Que la primera vez era una réplica del original. Veronesa hace una réplica de su propio montaje. Sí, como franquicia. Como una franquicia, exactamente. Sí, es como este tipo Lo de hablábamos, cosas de claro. Pero puede también. tener tantas lecturas en Pues, realidad. Totalmente. Fíjate que eso a mí fue de las provocaciones creativas
que a mí me hizo como el caballo lanzarme al vacío de este montaje. Que de entrada Veronese cuando tal cual No, otra vez no. que Veronese cuando te da los derechos de la obra, te dice cuánto mide el espacio, de alguna manera, cuánto debe durar, los actores qué edades deben de tener, etcétera, etcétera. O sea, digamos que yo siempre pensé, Veronese pone la cancha, porque hay algo de franquicia Sí. también en el... Pero no solo es franquicia, es que él entiende muy bien y provoca a los directores y a los elencos a entrar en su dramaturgia y en esa teatralidad. Nosotros de alguna manera movimos ciertas cosas y nos movimos del lugar, pero ¿Hasta dónde? Hasta donde se permite, hasta en donde se realidad, permite, ¿no? pero también pensando, yo les decía en los ensayos, pensemos en hacer nuestra versión mexicana también, en cómo es una reunión de mexicanos, de una familia mexicana, y que desafortunadamente Argentina sabemos atravesada por la crisis económica que tuvo en el 2001, donde escribe Daniel Veronese la obra y la dictadura, pero que Claro. nosotros como mexicanos también hemos tenido nuestras violencias que atraviesan lo político, lo social y que llega hasta la casa, hasta la mesa de la casa Claro. y que de alguna manera podemos leerla y tomarla desde nuestro México, que desafortunadamente cada vez hay un nuevo tipo de violencia en el aire Sí. y que ya Totalmente. estamos casi acostumbrados, desafortunadamente, y no solo en México, ya en el mundo, o sea, nada más falta con echarle un ojo al periódico y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y creo que desde ahí fue como la gran provocación que a mí me surgió de lanzarme hasta este montaje para hacerla de nosotros y justamente tomar un... A mí de pronto Mónica, que es una de las actrices, Mónica Jiménez, me decía, y me da nervio el referente del montaje de Daniel. Yo le decía, pues sí, pero a mí no tanto, justo por eso, porque hay que hacer nuestra versión y hay que hacer nuestro montaje. Y creo que en ese sentido ha sido un logro chingón, pues, ¿no? Es que es interesante lo que dices, ¿no? Porque creo que cuando hay cosas que vienen como del extranjero, más como pues, americanas o británicas, lo tomamos más, bueno, que México es América también, ¿no? Pero, o sea, me refiero a lo latino. Porque te comentaba, me pasó lo mismo en Oler la Sangre, ¿no? Que yo recibí comentarios de que, uy, pues Adriana Llaveres lo hizo así, a ver cómo lo haces tú. Y yo, ay, y yo, besotes a Adriana y es una excelente actriz y yo la admiro mucho, pero yo decía, mi Ale no va a ser como el de Adriana porque pues no soy Adriana, ¿no? Entonces como que también esas luego como vocecitas que se hacen, siento que hay un celo extraño en el teatro de las cosas latinas porque siento que es tan propio que cuando ves algo es como que es que cuando yo vi ese actor me cambió la vida, que fue lo que le pasó a Víctor en 2012, fue la primera obra que él vio llegando a Ciudad de México. Entonces para él fue como una cosa de yo la tengo que montar y 14 años después estamos acá, ¿no? Entonces claro que había una cosa de que hay una expectativa de fuera, pero no podemos tampoco depender, siendo actores, artistas, de eso, ¿no? Sino también permitirnos incluso el error, o que está bien, que está mal, pues no sabemos también. O sea, te digo, cada función es distinta. El teatro es tan caótico y tan efímero que cada función es distinta, cambia, el público reacciona de repente en unas están súper serios, en otras están riéndose de cosas que nosotros decimos, ah, las están riendo de este tema, qué loco, ¿no? Entonces siento que el teatro es así y es un reto y es una bendición estar haciendo ahorita Mujeres Soñaron Caballos, la verdad. El teatro siempre se está haciendo, en tiempo presente, o sea, Todo el está tiempo. ahí y nos obliga también, en ese sentido es de una exigencia bárbara para nosotros y de igualmente para los directores, lo vimos, lo vivimos así, eh, porque es muy demandante justamente en su configuración casi que mental y te exige estar súper alerta, estar presente y eso sí ya no puedes estar pensando ni en la lista del súper, ni tanto, tampoco tanto en tus antecedentes o en lo que creaste, porque Claro. ocurren diferentes cosas, por lo menos en lo que hemos vivido hasta ahora, pero también ese vértigo, esa vertiginosidad que exige, pues te da cosas y momentos, te regala momentos
de pronto inesperados y bueno, en fin, el proceso con los compañeros. Aprovechamos para mencionar Por favor. al elenco. Por favor. Mónica Jiménez ya lo dijo Abraham, como Betina. Está Carlo Basabe como Roger. El productor Víctor Lors está como Rainer. Y alternan en el personaje de Ulrica, Francesca Guillén y Estela Aguilar. Bueno, y nosotros aquí Juan presentes. Ríos como Iván. Iván y Lucera Gina Granados. Maravilloso. Yo solo quiero decir que si uno de los momentos teatrales o de las personas de teatro que más me ha fascinado fue ver a Mónica Jiménez haciendo a la nana de Medea en Play Medea del maestro David Evia con Carolina Politi. Que fue la época Esa Mujeres dupla soñaban que hacían. caballos, sí. Claro, claro, exacto. Ver verlas haciendo esa dupla de Medea y la nana, pues nada, me pareció fascinante. No, es ¿No? que Mónica es un monstruo de verdad. De Y verdad. además, esta cebolla que siempre es la metáfora perfecta Claro. de capa sobre capa sobre capa. Ahí ves cómo sigue y sigue y sigue profundizando. Y en fin, también nos invita a nosotros a seguir explorando sobre eso en tiempo presente, como te lo decías, tratar de estar ahí a las vivas, alerta, siempre escuchando. Y bueno, también es una búsqueda que hicimos a través de los directores, que aunque son dos, sí son dos visiones que creo que lograron Palmarse. pues como fluir bien y convivir para beneficio del montaje. ¿Cómo precisamente, ya me lo empezaste a contar, pero cómo se dividió el trabajo? ¿Cómo es codirigir? Cuéntale al público cómo es codirigir. Para el ego. Para mí es la primera vez que codirijo. No me había pasado esta posibilidad de codirigir un espectáculo. Y con Mariana, la verdad es que fue muy desde la primera reunión que tuvimos. Nunca habíamos trabajado juntos, somos los dos egresados de Casa del Teatro, nos conocemos desde hace muchos años, pero nunca habíamos trabajado, colaborado en nada. Y fue como bien sencillo, porque Mariana tenía muy claro, o sea, y yo también, Mariana tiene tan clara la obra y tiene tan clara la teatralidad que exige esta obra, que ella no podía estar en todo el proceso también de montaje. Y ella me dijo, yo voy a hacer cosas generales y tú trabaja a los actores. Esa fue la consigna. Trabaja con los actores y así fue que nos fuimos dividiendo. Yo cada ensayo, después de que llegaba el ensayo, le decía, mira, está pasando esto, hay dudas sobre esto no está quedando tan claro, esto no sé cómo resolverlo también, de sí, esta dinámica no está funcionando lo que estoy proponiendo. Y igual ella, siempre estábamos como súper comunicados y fue súper fácil, la verdad, para mí, el trabajo con ella. Creo que lo complejo es trabajar este texto, que es un texto que exige muchísimo de todo el equipo, desde la escenografía, porque pasaba algo bien chistoso, los problemas que íbamos teniendo con la escena, y que ya cuando lográbamos tener un encuentro, de pronto yo hablaba con Alberto Reina, que es nuestro escenógrafo e iluminador, y pasaba un poco lo mismo, ¿sabes? El mismo tipo de problema, solo que traducido al espacio. Entonces decía, qué compleja obra y qué manera de ponernos el mismo piso a todos, ¿no? Que es el texto de Daniel. Sí te pone en ese abismo, Sí. sí te da vértigo en algún punto. Incluso el solo hecho de, pues justo, por un lado la referencia, pero por otro lado el texto mismo es un enigma. Sigue siendo algo que puedes no dejar de explorar. Hay textos que, bueno, uno termina a veces temporadas y 3 meses después, ay, lo que quería decir mi personaje era tal cosa. O sea, acá yo creo que da para tanto, es tan vasto, es en ese sentido
es de una complejidad tremenda. Digo, creo que nace también de este ejercicio, o por lo menos la impresión que da que viene de la creación misma de los actores, de lo que improvisaban, de cómo se creaban esas líneas dramáticas y de tocar temas que inciden pues en una sociedad como la Argentina en ese momento y cómo los trasladamos ahora, porque temas tan locales pues justo creo que alcanzan esa universalidad y alcanzan esa vigencia y me parece que pues, es genial. Yo considero que estamos tocando un texto ya clásico en ese sentido, Sí. Sí, se monta latinoamericano. mucho en escuelas, o sea, por eso yo mencionaba que o sea, cuando me gradué, para mí, cuando lo leímos fue como, o sea, me acuerdo que todo el salón nos quedamos de que, ¿qué estamos leyendo? Era algo como muy distinto y fue de que, ¿quién es este señor? Investiga. Si Entonces, hablamos de estructura dramática no, es una convencional, cosa ortodoxa, distinta. aristotélica o tal, no vas a encontrar Sí, necesariamente eso en Veronese, pero encuentras cuantas cosas más. cuántas cosas. Pero esto que dice Juan de que estamos ante un clásico, se confirma con esto que dice Gina y que sí, tampoco, Sí. no me había dado cuenta y efectivamente se monta mucho en escuelas. Algo que fue creado como para que se represente por una compañía teatral Ujú. o para que una persona sea quien lo vaya montando Exacto. alrededor del mundo, también como ha sucedido con sus versiones de Chekhov, por ejemplo. Sí, todas en el mismo espacio. Claro. Que por cierto, si algún día se hace la biografía de Chekhov, aquí hay un actor Ya que lo- puede, ya lo que puede comprobamos, interpretarlo, ¿verdad? lo acabamos de comprobar. Eh, Producción, una foto. aprovecho el momento. Productores se están tardando. Y la cagaron también al no montar Mujeres Soñaron Caballos. Go, Morris. O sea, señores. Sí, sí, es cierto, sí. Pero vaya, se comprueba eso, que es un clásico. Y algo que me llama mucho la atención. En el teatro estamos muy acostumbrados de pronto al conflicto familiar, pero que viene entre padres e hijos. Y aquí hablamos de, creo que pocas son las obras de teatro que abordan no nada más el conflicto entre hermanos, sino entre cuñados. Sí. Y eso es algo que me encanta en obras como El Eclipse de Carlos Olmos, que recientemente la tuvimos en Muy cartelera, increíble. en un muy afortunado montaje. Y lo encuentro en Mujeres Soñaron Caballos. Ya no están los papás, están los hermanos resolviendo Que está la muy vida inspirada en Tres Hermanos también de Chekhov. totalmente. Sí, sí. Pero no, Pero con exacto, no. Pero Emociones sí, también. También, claro. distintas, pero es También interesante. Pero todo es ser hermanos y ser cuñados. Sí. Y de ahí viene. ¿Qué tanto trabajaron esas relaciones familiares? ¿Qué pasa con esta obra? Que justo estas relaciones yo creo que tiene que ver con un discurso político que Daniel Veronese está poniendo ahí en escena desde cómo está estructurada esa familia y cómo está estructurado nuestros propios países latinoamericanos. De pronto, Lucera no sabemos bien cómo llegó. Ahí hay algún parlamento que justamente el personaje de Carlo también, Roger, no sabemos bien cómo llegó a esta familia, entonces no sabemos bien qué los hace hermanos realmente. Tenemos una hipótesis, pero realmente ahí no está el conflicto. Creo que entre la tensión sexual, las relaciones que de pronto se vuelven filiales también entre estos hermanos y cuñados, de pronto Iván parece ser una figura paterna, Betina Ujú. una figura materna, pero también atravesadas por la violencia y por el deseo también. Entonces yo creo que ahí, en esa configuración de esta manera, es que Daniel trata de investigar un discurso político de nuestros países latinoamericanos, creo yo. Que eso la hace muy única también y con una voz muy... Pues sí, o sea, es que pensando que la teatralidad de Daniel nace de este tipo de textos, porque Daniel tiene como dos maneras de hacer teatro. Una independiente, que es su teatro, su dramaturgia, y otra espectáculos muy grandes, Claro. comerciales, y justo Mujeres Soñaron Caballos pertenece como a ese espacio de investigación personal, ¿no? Y es muy interesante que ahora este texto se vuelva un clásico, ¿no? Y se ha mencionado así. Y yo creo que Daniel
pensaba que se iba a volver tan famoso con su teatro y con el teatro que él hace, ¿no? No, ya lo Pues dijo es que todo. creo que las relaciones Sin también palabras. durante ensayos las íbamos como descubriendo, ¿no? O sea, y tener lo que nos mencionaba mucho Abraham, ¿no? Tener una postura ante los hechos y ante el texto mismo. O sea, el texto mismo es el que te lleva. Sofi mencionaba en el estreno, que fue nuestra madrina, que la frase que más se le quedó era de Daniel Veronese, que decía, hacelo, nena, hacelo. Entonces, cuando teníamos dudas, literalmente era como, a ver, hazlo y veamos qué pasa. Entonces era como, ok. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante parejas que una tiene 50 y el otro tiene 20 años y los otros están entre sus 30 o viceversas, ¿no? Pero de repente este se quiere meter con él, pero el otro se quiere meter con ella. Entonces, como encontrar ese pimponeo de cosas fue un merequetengue en ensayos Así muy es que se divertido. genera como un ecosistema ahí Sí. familiar muy loco porque sí, por un lado parece ser que los mayores tienen como esa figura autoritaria en relación pues que son los que más experiencia tienen, pero a veces también son los que más adolecen de otras cosas y se ven como los más inmaduros en algún momento incluso. Son tan dependientes, tan codependientes y, y poner eso bajo la lupa creo que logra que el público pueda conectar con los personajes, no necesariamente a partir de la empatía, no necesariamente Sí. a partir de la empatía, pero sí en el reconocimiento de nuestra propia sombra, en nuestra propia miseria. Es como lo difícil para uno que es acceder a eso, sabes, como en la parte junguiana, pues que solo a partir de ese reconocimiento puedes convertirlo ahora en luz y creo que tiene algo muy poderoso. Y tenemos en ese texto nosotros como actores la posibilidad de acceder a ello y en ese sentido cada función sigue significando un vértigo y un nervio y un reto, ¿no? ¿Qué les dice el público? Wow. Finalmente. La caída del caballo marca que pronto terminaremos. Por lo menos mi Marca presencia la aquí. etapa final. Nos acercamos a la recta final de este podcast. El caballo lo ha anunciado. Y ahora. Y pues nada. Creo que quieres decir Sí, algo. es que Sí, por favor. me quedé pensando en tu pregunta anterior. Sí hay una referencia a los padres y a las madres en la obra, solo que es ausente, solo Sí, que es claro. casi fantasmal, casi fantasmagórica esa presencia. Iván menciona cosas que le dijo su padre. Lucera está preguntándose constantemente por ese Continuamente. origen y los padres que se mencionan en la obra son padres de una generación ausente. Y de hecho los que están ahí presentes, los personajes, no son padres. No son, pero sí están padres. Sí. O sea, no, pero también se menciona sobre esta infertilidad generacional de alguna manera a través específicamente de Ulrika, de los personajes de Ulrika y Rainer, o incluso del de Roger y Bettina, ¿no? Sí. O por lo menos no se dice nada sobre No, no, no. una maternidad de Bettina o una Sí, paternidad ¿no? del otro, o sea, Y entonces las interesante. preguntas también que vienen de Lucera de justo de dónde vengo, todo se detona también de una nueva llegada, de una nueva vida, ¿no? Entonces también cómo se atiende eso. Y lo que mencionaba también mucho Juan, ¿no? De que las personas mayores se podrían ver como las que tienen autoridad y mucha voz, pero de repente los dos jóvenes, tanto Lucera como Roger, empiezan a tener preguntas, e incluso Roger de repente vislumbra que es el hermano como más, pues incluso hasta con más fuerza, aunque se vea como más chiquito y más jovencito, Ujú. y Lucera de repente también puede ser muy cortante de dónde vengo, a dónde voy, y ya no es la niña callada, y ya no es la niña que obedece, sino que se hace preguntas, y ahora está como alerta, ¿no? Entonces, como que todos estos momentos han sido muy ricos de encontrar, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Abraham, tú has estado durante muchos años, estuviste en Carretera 45, en donde había una gran exploración de la dramaturgia mexicana. Sí. ¿Te resonó Mujeres soñaron caballos con algo de la dramaturgia mexicana? Totalmente. ¿Con qué? Totalmente. Cuéntame. Justo con esta manera de indagar, a partir del teatro, indagar en nuestra sociedad, en lo que somos, en nuestro origen.
¿no? Porque creo que algo que constantemente la dramaturgia mexicana se está preguntando es, bueno, sí, pero ¿qué somos como mexicanos? ¿Y qué somos en el teatro? ¿Sabes? México, ¿qué teatro tiene? Y constantemente eso es muy rico, ¿no? Que no, nuestra tradición es se forma de distinta manera como en Inglaterra, como en Estados Unidos, viene conformada de otra manera, nuestra tradición teatral y dramatúrgica también. Entonces creo que a mí me resonó muchísimo y yo pensaba mucho justamente en el teatro que hice en su momento en Carretera 45, que era un teatro que apostaba por la investigación escénica a partir de lo barrial y lo social y en el contexto en el que en su momento estuvimos en la colonia obrera, que también tomamos mucho de Daniel Veronese en ese, y del teatro argentino. Con Carretera 45 tuvimos oportunidad de girar en Argentina con un espectáculo y de observar y de ver qué era eso de los teatros independientes que en Argentina surgieron y dieron pie a esa teatralidad tan contundente que tienen. Entonces por ahí yo fui como encontrando espejeos también en mi trayecto y en mi propia carrera abordando la dramaturgia mexicana. Y sobre todo que en Carretera teníamos esta manera de trabajar con un dramaturgo que estaba ahí, que era Claro. Antonio, y que verificábamos constantemente lo que él escribía con la escena y después él se iba a escribir, etcétera, etcétera, que creo que son procesos muy cercanos también al Ejercicios que, parecidos, sí, ¿no? exactamente, al que tiene Si habláramos Daniel. de un género además dramático, sería difícil encontrarle uno a Mujeres soñar un caballo, ¿no? O sea, digo, no se cataloga dentro de la comedia, pero tampoco es un melodrama o no es una pieza, o sea, digo, ya si hablamos de que no hay género puro, pues aquí ni siquiera existe el intento de hacer un género, me parece, o sea, creo que pasa por muchos lados y a nosotros eso mismo creo que también no sé, digo, si de por sí cada proceso creativo de montaje dramático siempre es confrontativo, siempre te autoconfronta, hagas lo que hagas, te va a tocar como intérprete, pues de por sí la eterna duda, estoy llegando, no estoy llegando, lo haré bien, Claro. esto es lo mío, ya debo, o sea, todo el tiempo, o no, debo hacer otra cosa, ¿ves? Y algo así, algo tan complejo como esto también pues nos pone en ese abismo en el que uno queda en el aire cuando habla, ahora sí que nos comentaba Sofía en nuestro estreno justamente de este caballo, pero cuando está suspendido en el aire, ese momento donde ahí está flotando solo por un instante o por unos instantes, pero en el que de verdad no sabes hacia dónde vas, pues lo hemos vivido durante un par de meses nosotros hasta llegar a esto y curiosamente como algo que al mismo tiempo puede ser un dolor de cabeza y una duda existencial constante, también se convierta como en una motivación y en un Claro. voy a poder, tengo que hacerlo y voy por ello y vamos. Creo que como equipo y como actores encontrando cada vez más los elementos que nos permitan ponerlo ahí sobre el escenario y compartirlo con el público. Oye, Gina, ¿y para ti cómo es? Yo sé que tú eres fan y además has hecho musicales, Sí. ¿no? Y le das un seguimiento, exacto, y le das un seguimiento a lo que tiene que ver con los musicales, como RP, como creadora de contenido. ¿Cómo es para ti de pronto estar en proyectos que no se alejan abismalmente del terreno de los musicales? Porque efectivamente, aunque Daniel Veronese hace otros proyectos grandes, creo que nunca ha dirigido un musical. Creo que dirige a Tennessee Williams en gran formato, pero no Próximamente Mujeres soñaron Caballos en Experiencia musical con inmersiva. Gina. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para ti de pronto meterte a estos procesos que, más bien tú dime, qué te implican?
Es que, mira, yo cuando empecé a estudiar teatro, yo desde chiquita, la primera obra que yo vi fue Bella y Bestia, en su réplica del 2007, justo por aquí, en los que antes eran el Telmex. Me acuerdo que mis pies ni llegaban al piso, me pusieron un banquito y yo así. Entonces yo me hice muy fan de los musicales y siempre dije, voy a hacer musicales algún día. Y cuando empecé a estudiar la carrera, me cambió el chip. Porque yo dije, hay otro tipo de teatro. Entonces como para mí fue muy interesante y de hecho yo pensé que como, yo dije, la primera obra en la que yo voy a estar va a ser un musical y de repente me tocaron textos, de repente texto musical, ¿no? Y he tenido como ahí una variación de cosas. Pero sobre todo con caballos ha sido te digo, un reto como muy personal porque es un personaje muy alejado a lo que yo soy como en la vida, porque yo soy mucho de que brillos y canto y llego y ¿cómo están amigos? Ya llegó la alegría y no sé qué. Es como que soy muy rimbombante, Sí, ¿no? no, Dios quiera que nunca hagas lo que... Sí. Quiera Exacto. Diosito que no. Oh, quién sabe, y acabo mal. Claro. Y actriz Claro, se también uno trauma nunca sabe, claro. en exclusiva. No, pero para mí ha sido como muy rico moverme en diferentes géneros, la verdad. O sea, desde un tipo cabaret, ¿no? Que vivía un poquito también como en Meninas, ¿no? Pero teatro histórico, pero de repente, cosas de texto, cosas musicales. Entonces, para mí como que ir jugando, la verdad es que es muy rico. La verdad me encanta como no ponerme ya expectativas de que me encasillen solamente en un género, porque me pasó muchos años que estuve 3 años casi estando en el Milán, ¿no? Y era mucha comedia lo que yo hacía, entonces de repente me pasó un día haciendo una audición de que es que tú eres actriz solo de comedia, ¿no? Y yo... Y dije, como no es posible, tengo que cambiar esto, ¿no? Entonces, como ir buscando también mi propia voz artística y sabiendo como también depurar qué proyectos acepto, me ha ido también como ampliando el horizonte y la verdad no sé a dónde lleguemos con este proyecto, que espero que este caballo tenga mucha vida y que siga madurando y sepamos cabalgarlo mejor, galopando mejor. Pero a mí me encanta poder vivir muchos géneros, si se les puede llamar así, la verdad. Es una cosa muy gozosa. Pues ya para ir cerrando, porque tenemos además un maravilloso teleprompter que nos va avisando Gracias, que Televisa poco a Chapultepec. poco se acerca el final. Hay que decir dónde estamos, ¿no? No he dicho dónde estamos y ese es Por favor. error garrafal, porque... Espérate, ¿podemos preguntar? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en este momento? Pues tengo el gusto de que estemos en Tienda Teatral, en una librería de teatro y títeres que les da la bienvenida a que nos puedan visitar. Estamos en el Centro Cultural Plaza Cuauhtémoc, en Cuauhtémoc, Chapultepec, Puebla y Guaymas. Todo eso Muy abarca cerca de nuestro todo eso teatro, muy además. cerca, muy cerca de la Se puede venir a teatrería. comprar un libro, un títere y se va a la teatrería. Así, espérense. Y ustedes se van a decir de que esta obra es muy interesante. No es un gato, pero es un caballo. No soy de regalar, pero No soy de regalar, pero cuando regalo caballos. Y así se puede, y mire, cuando salgan las escenas locas, ya se puede abrazar de algo. Pues no hay mejor comercial para la tienda teatral que el que nos acaba de hacer Gina. Y Oye, pero increíble, felicidades. muchas Enrique, gracias, Increíble pues. lugar, vengan a conocerlo. justo es un proyecto que acaba de cumplir 3 años de existencia. Es un proyecto colombiano que se ha replicado en otras ciudades de Latinoamérica. Y pues en Ciudad de México estamos aquí en el corazón de la... No en el corazón, más bien en el final de la Roma. En el final de... Ajá, y así podemos ser vecinos de la teatrería, podemos ser vecinos de El Milán, del Milagro. Y Del poder... CC1, CCT2. Ah, bueno, más que vecinos. vecinos, sí, claro, estamos codo con codo con los teatros 1 y 2. Exactamente, estamos literalmente a sus pies. Vamos a promover que les pongan nombre, ¿no? En lugar de números. Sí, dejaron de tener nombre. Para mí es de pronto difícil decir, es que estamos abajo de los teatros. Directores y creadores a cuáles homenajearon. Comuníquenme con Go. Ay, que... Ay, por cierto. Conste que lo dijo Gina, no lo dije yo. No, es una promoción para tu teatro al final de cuentas. Y bueno, ya para... Y Teatro Abraham Jurado. Teatro Carlos Alcira, teatro algo, Por no supuesto. sé. Claro. López Tarso ya tiene el Es más, suyo. Ya señora tiene bonita, suyo. ya en casita, ponga sus opciones de Sequizano, nombre, por Sequizano. favor, se abre la encuesta. Bueno, pues Teatro Luz nos de acercamos... Tavira. Nos acercamos a la... Margules. Y con musicales. ¿Qué programa? Programando musicales, Ay, claro. Perdón, no. Sondheim.
No, pero sí tendría que haber. En Hacer estos un teatros musical sí que se llame Los sería. Caminos de Tavira. Me Sí sería encantó. fabuloso tener un teatro Julissa o Sí. como estos fueron los teatros de que verdad. donde Julissa estuvo haciendo sus musicales. Sí. Claro, Sería sí, sí, fabuloso sí. que de pronto Digo, ahí lo fuera eso. ponemos sobre la mesa. Go. Pónganle Bueno, pues nombre. además de hablar de Mujeres Soñaron Caballos y de propuestas teatrales y de propuestas para este espacio en donde estamos, no, me gustaría mucho cerrar con cómo viven el trabajo de ensamble. Porque finalmente no hay protagonistas, ¿no? No. No está Blanche Dubois al frente, no está Stanley. Es un ensamble. ¿Cómo se trabaja el ensamble en el teatro? Y no necesariamente, y eso sí es en serio, no necesariamente en el teatro musical. ¿Cómo es el ensamble teatral? Y con eso cerramos. Pues en esta obra lo es todo, o sea, es un teatro para las actrices y para los actores, los actores que no, también es una teatralidad que no depende de ninguna maquinaria teatral más que sus almas ahí expuestas en escena. Y creo que eso es lo maravilloso de este tipo de textos, que están hechos para un ensamble de actores y actrices a tope. Hay Es que dejar lo el rico, ego sí. en casa Claro. para poder trabajar acá. Y verles a este elenco en las funciones y desde los ensayos, pues es un gozo también, porque solamente se ven ellos. O sea, no requiere esta teatralidad de ningún efecto teatral, ni ninguna maquinaria que a veces es maravillosa también, pero esto requiere de solamente ellos, solamente Deus ex machina. nada, Sí. nada. Desde la dirección así lo he vivido yo y ellas. Pues yo creo que es depender del otro realmente, o sea, mi personaje siempre va a querer algo del otro, ¿no? Entonces, la forma en la que él me dé respuesta ante mis preguntas, ante mis dudas o ante mis circunstancias es lo que amalgama todo. Es como siempre se pone ese ejemplo en las escuelas de actuación, ¿no? De que el teatro es un reloj que si no están todas las piezas, pues no te va marcando como el camino, las manecillas, ¿no? Entonces, para caminar juntos, tenemos que de verdad escuchar al otro, porque todos quieren algo del otro, todos. Porque si luego se cumpliera, no sé, la obra va de que yo agarro el vaso, entonces si en la primera escena yo la agarro, pues ya se acabó la obra, ¿no? Pero ¿qué hacemos todas las personas que estamos alrededor del vaso? Ahí está lo interesante. Entonces yo creo que es la mirada y la escucha, de verdad, y estar con tus compañeros. Eso es todo un caso de investigación. Haces Hagamos. con el vaso. Juan, y ya para terminar, se queda en casa el ego del actor y el ego del director, en tu caso. Y, es difícil, ¿no? Porque también trabajas a partir del ego al final de cuentas. Pero sí creo que el teatro nos da la oportunidad de fugarnos de nosotros mismos, de escapar, de darnos un poco de vacaciones. Y luego estamos tan pendientes de nosotros, tan sobrepensando en cómo hacerlo bien, que no nos damos como ese permiso de escapar. Y si el teatro nos da ese regalo, creo que hay que tomarlo y tomarlo en conjunto, pues genera esta especie de familias temporales que siempre te da porque sabes que te vas a ver vulnerado, vulnerable en algún punto, que te vas a ver desnudo aunque no te quites la ropa, que tus carencias se van a notar, que tus errores se van a ver sobre la escena, en el proceso, tratando de encontrar juntos la posibilidad de contar esa historia y creo que en ese sentido el grupo de actores que se conformó acá, pues es como un regalo y esa familia se ha ido todavía, y todavía falta más, pues se ha ido uniendo con el objetivo en común de contar este cuento para el público. Entonces eso. Pues antes de que se desboquen más caballos, nos vamos. Es un placer. Gina Granados, Abraham Jurado, Juan Ríos. Gracias. Muchísimas gracias. Vayan a ver Mujeres Soñaron Caballos. Ojalá que si ve este podcast, pues Daniel Verone se quiera venir también para que podamos platicar. Y que venga, que regrese a México. Tiene un rato que no viene. Tiene un rato que no viene.
Lo último creo que fue algo con Arturo Barba, En el 2020. en Telón de Asfalto, y Ajá. creo que ahí ya no vino más. Entonces, pues este podcast, ya que se soltaron distintas propuestas, pues una propuesta es que venga de nuevo Daniel Verones Chévere. a Mandamos el México, billete. o que se puedan editar más, o se puedan Claro. Sí, sería una editar o maravilla. reeditar y republicar sus estupendas obras de teatro que efectivamente parten de todas estas Los investigaciones. productores también, ¿no? Ver el teatro latinoamericano, ver lo que está más cerca de nosotros, ver los textos mexicanos. Sé cuánto que no se monta un Ibargüengoitia en México, por ejemplo. Digo, hablando de estos universos y de este género que parece muy dramático en algún punto, pero que también accede hasta el absurdo en algunos momentos. Entonces, hay tanto por hurgar. Amamos a Chekhov, lo cual siempre será digno de amar, Claro. pero aquí tenemos a Chekhov y es Jorge Ibargüengoitia. Ibargüengoitia. Totalmente. Total. Totalmente. Bueno, Pues antes Se de los dejamos que... de tarea. Exactamente, ahora nos vamos. Muchísimas gracias, esto es La Cepetera, estamos en la tienda teatral y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. gracias. Ay, Gracias a Gon Producciones. ¿me lo puedo quedar? ¿Qué?